vivienda digna, muchas dificultades para conseguir un buen trabajo, y a partir de ahí, bueno, se hace muy cuesta arriba. Claro, y el trabajo ¿no?, de la autoestima, que no es menor, digamos, porque como mencionas vos, cuesta por ahí a alguien que tuvo absolutamente el acompañamiento familiar toda una vida, despegar, desprenderse y por ahí hacerse valer por sí mismo, más aún debe costar en estos casos particulares. Sí, totalmente, totalmente. Por eso, a lo que un poco introdujiste vos también cuando me presentaste, nosotros trabajamos mucho tiempo en un proyecto de ley que por suerte ya se sancionó hace 4 años. Contamos con una ley nacional de acompañamiento para el egreso, que es la ley 27.364, que establece un acompañamiento en 2 sentidos. Uno de los sentidos es un acompañamiento emocional a través de un referente que debería acompañar de forma individual a cada uno y una de las adolescentes que ingresen en el programa a partir de los 13 años. Bien. A partir de los 13 años es para que puedan empezar a trabajar un montón de dimensiones del acompañamiento que les van a permitir a estos y estas adolescentes tener un egreso más progresivo, más acompañado, planificado, y que no sea abrupto, ¿no?, de un momento a otro. Bien. ¿Y cómo trabaja en este caso la asociación? Digamos, ¿cómo llegan ustedes a cada uno de estos hogares y de estas situaciones específicas? Mira, Doncel trabaja en 3 grandes áreas, digamos. Tenemos un área de trabajo que es directo con adolescentes y con jóvenes. Ahí el programa estrella nuestro que tenemos es la Guía Egreso, que es un colectivo que se formó hace muchos años como una idea de acompañamiento entre pares, es decir, de acompañamiento de jóvenes que habían vivido en hogares para con otros adolescentes y jóvenes que estaban en ese proceso de egreso y que necesitaban saber cómo había sido la experiencia de otros chicos y chicas en ese momento, y a partir de ahí se gestó un colectivo que fue creciendo cada vez más y que hoy en día tiene una cantidad de participantes en distintas provincias y que tienen un trabajo, la verdad, de militancia y de acompañamiento que es enorme. Ese es uno de las áreas de trabajo de Doncel. Otra área es de capacitación, de equipos técnicos, de acompañamiento de los equipos, de los dispositivos, de los hogares, de los sistemas de protección, o sea, de las áreas de niñez de las distintas provincias. Y la otra área es el área que coordino yo, que es un área de investigaciones y de incidencia, ¿no? Nosotros trabajamos para que poner en agenda los derechos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, para que los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, como municipal, garanticen los derechos de estos niños y adolescentes, y que el cuidado y la calidad del cuidado en estos dispositivos sea cada vez mejor, ¿no? Y por eso trabajamos fuerte en difundir que todos los adolescentes y jóvenes tienen derecho a percibir el programa de acompañamiento para el egreso, ¿no?, que le va a estar dando este acompañamiento emocional que te mencionaba, y a partir de los 18 años, a partir del egreso, se les va a sumar a ese acompañamiento de referente una asignación económica mensual, que es fundamental porque es un 80% de un salario mínimo vital y móvil. Bien. Y con respecto, me decías esto de las provincias, ¿cómo trabajan en forma conjunta, digamos, con los diferentes gobiernos? ¿Cómo es esto? Sí, nosotros en realidad tratamos siempre de acercarnos, de ponernos a disposición de los distintos gobiernos. Hemos trabajado mucho en el norte del país, en alianza con UNICEF Argentina. Eso siempre es importante mencionar que en Argentina, al ser un país federal, cada una de las provincias tiene bajo su responsabilidad la política de niñez de cada jurisdicción, y los dispositivos, los hogares, dependen de esa autoridad provincial. Con lo cual, cada trabajo que nosotros querramos hacer en una provincia tiene que sí o sí estar articulado de alguna forma con la autoridad de niñez local. Claro. Entonces ahí hay un acercamiento que muchas veces es nuestro y muchas veces también es desde las provincias hacia nosotros. Nos llaman, nos escriben porque saben de la experiencia que tiene Doncel en el trabajo de estas temáticas, y los acompañamos para pensar estrategias de mejoramiento de las prácticas de los dispositivos de cuidado,
para armar jornadas de difusión de los derechos de los chicos adentro de los dispositivos, para hacer capacitaciones con el personal de los dispositivos. Ese es un poco nuestro trabajo, ¿no? Bien. Con respecto a, me mencionabas esto de la ley, que ya tienen 4 años, ¿cuántos son los egresados que ya tienen, digamos, realizando ustedes este trabajo, estando presentes con todos estos jóvenes? Mira, en Argentina, a nivel país, hay hoy en día más de 1000 titulares de programa de acompañamiento, entre 13 y 21 años, algunos un poquito mayor de 21, porque el programa propone un acompañamiento hasta los 25 años, si es que siguen estudiando o se capacitan. Mayores de 18 años en el programa hay aproximadamente 800 jóvenes que al día de hoy están percibiendo esta asignación económica mensual que te mencionaba y también teniendo el acompañamiento del referente, y en la primera etapa, o sea que todavía están viviendo en el hogar, hay aproximadamente 300 adolescentes. Ustedes que están, digamos, con este resultado que parece, o sea, hay que felicitar a todo este equipo y principalmente a los jóvenes, ¿no?, que aceptaron este desafío, más allá de todo lo que les tocó vivir, el ocupar un lugar en el mundo, ¿no?, y el poder ser alguien. Son quienes pueden decir por qué es importante, ¿no?, esto de apostar a la educación, de no soltarles la mano cuando, bueno, ya creemos que hemos cumplido con esto de que pasaron un determinado periodo en un hogar. ¿Cómo lo ves vos desde ahí, desde la asociación civil, el tema ¿no?, en nuestro país? Muy vulnerable, deberíamos por ahí poner los pies más sobre la tierra y acompañar este tipo de proyectos. Sí, mira, es muy importante, por eso la verdad que les agradezco muchísimo el llamado, es muy importante la difusión de esta ley, de la problemática que enfrentan los y las adolescentes que viven en un hogar. La verdad que el tema educativo es un punto importante. A la repitencia escolar y la dificultad en la terminalidad educativa que tienen los adolescentes y jóvenes en sentido general en Argentina, muy agravado en contexto de pandemia. Estos adolescentes que viven en dispositivos tienen unas tasas de repitencia escolar y de terminalidad educativa que son todavía más altas. Eso se explica porque cuando se toma la medida, es decir, cuando se los saca de su familia y van a vivir un hogar, generalmente hay un alejamiento de su centro de vida, entonces hay un cambio de colegio, hay trayectorias escolares que pueden ser interrumpidas por distintos motivos. Entonces esto hace que cuando estén por egresar del hogar, cuando tienen 17, 18 años, todavía no estén cursando el último año de la secundaria. Entonces acá se complica mucho la continuidad educativa una vez que egresan, ¿no? Pues imagínate, un joven que egresa con 18 años, que tiene que salir a trabajar, tiene que ver en dónde va a vivir, su preocupación menor es continuar estudiando. Claro. Por eso es fundamental el acompañamiento de este programa, que no solo les va a dar esta asignación económica, que les va a permitir tener un piso de tranquilidad respecto de poder tener un dinero que les va a permitir por lo menos alquilar una habitación, un lugar digno para vivir, poder costearse sus estudios, y a partir de ahí el referente, su tarea también es incentivarlos para que terminen el colegio. La verdad que tenemos suerte en Argentina de tener una cantidad de programas públicos de terminalidad educativa enormes, con lo cual los referentes son articuladores para hacerle llegar a los adolescentes y las jóvenes que egresan de los hogares estos programas públicos como el Progresar o otros programas que puede haber en las provincias para que puedan terminar el colegio, ¿no? Porque eso, sin lugar a duda, que les va a permitir en el futuro poder conseguir un mejor trabajo, tener un trabajo digno, ¿no?, que es algo que también se les complica mucho a los adolescentes y jóvenes en general, ni hablar a estos adolescentes en particular. ¿Cómo trabaja la asociación? Digamos, ¿tienen un equipo de cuántas personas profesionales y reciben ayudas de quiénes? Ya, Doncel tiene un equipo chico, pero muy profesional, que trabaja hace muchos años en este tema. La verdad que es un equipo que se amplía, depende de los proyectos que realicemos. Está muy concentrado en el acompañamiento de los adolescentes y jóvenes de este colectivo de guía de egreso que te mencionaba.
Sí. Y nosotros nos financiamos por donaciones y por convenios que realizamos con organismos internacionales como UNICEF o convenios con los distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, para desarrollar proyectos que permitan garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bien, hay como mucha gestión ahí detrás de todo ese equipo para poder lograr estos objetivos. Sí, totalmente. Andrés, agradecemos esta comunicación y que nos hayas contado un poco acerca del funcionamiento de lo que es Doncel, y bueno, felicitar obviamente a todo ese equipo que trabaja en pos de poder tener, porque siempre decimos, ¿no? Ellos son el futuro y bueno, trabajan sobre lo que va a ser el futuro de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Cintia, y por último quería decir que les agradezco mucho el llamado y que se difunda la ley de egreso, que es un derecho para todos y todas las adolescentes que viven hoy en un dispositivo y para todos aquellos jóvenes que han vivido en un dispositivo, en un hogar, que se acerquen a la autoridad, que pregunten, que busquen en internet, que busquen a Doncel, que busquen a la guía de egreso y que traten de ingresar en el programa de acompañamiento porque es su derecho. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cintia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquellos que quieran conocer un poquito más, los invitamos a www.doncel.org.ar y ahí van a encontrar la página con toda la información del excelente trabajo que realiza esta asociación civil. Nosotros hablábamos con Andrés Segade, él es politólogo y responsable del área de incidencia de Asociación Civil Doncel. Para tu estilo, no existe la cuarentena. Nada te detiene. Estética.